Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos a QU conmigo hoy. Prepárense porque lo que les traigo hoy es explosivo. Su como lo oyen. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, and Eru Parrafueli. Casa Rosa. Su copyright que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo y por fin, a QU lo tienen. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y por supuesto, mucho drama. Pero antes de que nos sumerjamos en esta historia jugosa, quiero pedirles a todos que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se queden fuera de esta comunidad que ama el chisme y la información superíndice 3N exclusiva. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo que siempre les traeré copyright contenido fresco y entretenido. ¿Listos? Vamos a empezar. Hoy vamos a explorar una teoría, una hipo superíndice 3 tesis, algo que ha estado circulando por las redes sociales y que ha generado un debate enorme entre los fanáticos de Kerem y Ande. La pregunta que nos haremos es, ¿realmente Kerem le corrió superíndice 3 a Ande de Casa Rosa? ¿Y si es Asu, CU, el seru a la razú superíndice 3N? La verdad, no tengo una respuesta definitiva. Nadie la tiene excepto Kizu S, los propios protagonistas. Pero vamos a analizar la evidencia disponible, los rumores que circulan, las declaraciones contradictorias y juntos, intentaremos llegar a una conclusión superíndice 3N razonable. Primero contextualicemos un poco. Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafuel fueron una de las parejas queridas y ticas de la televisión superíndice 3N turca. Su romance que floreció superíndice 3 durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, conquistó superíndice 3 corazones alrededor del mundo. La química en pantalla era innegable y pronto esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real. Los fanáticos estaban extasiados. Veían en ellos la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, todo apuntaba a que su relación superíndice 3N era su superíndice 3 lida y duradera. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la pareja. Se les veo a menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y las especulaciones sobre una posible ruptura empezaron a tomar fuerza. Y lamentablemente las especulaciones se confirmaron. Kerem y Hande anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a miles de fanáticos con el corazón superíndice 3N roto. Ahora, volvamos a Casa Rosa. Casa Rosa, para aquellos que no lo sepan, es una lujosa residencia ubicada en una exclusiva zona de Estambul, con vistas impresionantes al bus superíndice 3 Esforo. Se dice que fue el lugar donde Kerem y Hande compartieron muchos momentos felices durante su relación superíndice 3N. Era su refugio, su nido de amor, el escenario de sus risas, sus sueños más menosos y sus proyectos. Por lo tanto, Casa Rosa se convirtió superíndice 3 en un símbolo de su relación superíndice 3N. Un símbolo que tras la ruptura se volvió superíndice 3 problemático. No era una simple casa, representaba la materialización superíndice 3N de su amor, un lugar lleno de recuerdos tangibles y emocionales. Cada rincón superíndice 3N guardaba secretos, risas compartidas, promesas susurradas y ahora, el eco silencioso de lo que fue. Aquí es donde entra en juego la teoría de que Kerem corrió superíndice 3 a Hande de Casa Rosa. Según algunos rumores, después copyright ese de la separación superíndice 3N, Kerem decidió superíndice 3 que quiero a mantener la propiedad para con diéresis copyright él solo, supuestamente pidió copyright dole a Hande que se mudara. Esto, obviamente, generó superíndice 3 mucha controversia. Muchos fanáticos se indignaron, acusando a Kerem de ser insensible y de no respetar los recuerdos que habían compartido en ese lugar. Otros por su parte defendieron a Kerem, argumentando que tenía derecho a hacer lo que quisiera con su propiedad y que, después copyright ese de una ruptura, lo ese saludable era que cada uno siguiera su camino. La división superíndice 3N entre los fans fue palpable, generando una guerra en las redes sociales donde se debatía la moralidad de la situación superíndice 3N y se defendía a capa y espada al respectivo ídolo.
Pero CUL es la razón superíndice 3n de true S de esta supuesta decisión superíndice 3n de Kerem. AQ es donde las teorías se multiplican. Algunos dicen que Kerem quiere deshacerse de todos los recuerdos de Ande y que la presencia de ella en Casa Rosa le impedía seguir adelante. Se argumentaba que la casa era un recordatorio constante de un amor que ya no existía y que la necesidad de superación superíndice 3n personal exigua eliminar cualquier vínculo con el pasado. Otros sugieren que existían desacuerdos con un superíndice 3 micos en torno a la propiedad y que Kerem, al ser el propietario principal, tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3n final. Esta teoría apuntaba a una inversión superíndice 3n compartida, posiblemente con acuerdos verbales que, tras la ruptura, se volvieron difíciles de sostener legalmente. Y también copyright n hay quienes creen que fue una decisión superíndice 3n mutua, que ambos estuvieron de acuerdo en que lo mejor era que Ande se mudara para evitar conflictos y poder sanar la herida de la ruptura. Esta versión superíndice 3n, la MUS pacifica, plantea una madurez emocional por parte de ambos protagonistas, priorizando el bienestar individual sobre la nostalgia. Lo cierto es que no hay información superíndice 3n oficial que confirme ninguna de estas teorías. Ni Kerem ni Ande han hablado públicamente sobre el tema de Casa Rosa. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y elucubraciones de los fanúlticos. La falta de transparencia por parte de ambos alimentos superíndice 3 a UNMU, las especulaciones y el morbo mediútico. Los paparazzi se desvivieron por obtener alguna imagen que confirmara o desmintiera los rumores, pero la pareja se mantuvo ermu copyrightica. Pero como buenos detectives del chisme, vamos a analizar algunas pistas que podrán darnos una idea de lo que realmente sucedió superíndice 3. Una de las pistas que podemos analizar es el comportamiento de Kerem y Ande después copyright S de la ruptura. Si bien ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, se han podido observar ciertos detalles que podrán ser relevantes. Por ejemplo, algunos fanúticos han notado que Ande ha dejado de seguir a Kerem en redes sociales, mientras que con diéresis copyright Eliawen la sigue. Esto podrá interpretarse como una seu más menos al de que la ruptura fue dolorosa para Ande y que ella necesitaba tomar distancia para poder superar la situación superíndice 3n. El unfollow en redes sociales se ha convertido en un símbolo moderno de ruptura, una forma de cortar lazos digitales y de marcar una distancia emocional. Que Kerem aún la siga podrá interpretarse como un gesto de aprecio o incluso de esperanza, aunque también copyright n podrá ser una simple formalidad. También copyright n se ha rumorado que Ande ha estado buscando una nueva propiedad, lo cual podrá indicar que realmente se mudó superíndice 3 de Casa Rosa. Los agentes inmobiliarios de Estambul, conscientes del revuelo mediútico, se negaron a confirmar o desmentir esta información superíndice 3n, protegiendo la privacidad de su clienta. Por otro lado, Kerem ha sido visto en varias ocasiones en Casa Rosa, lo cual podrá confirmar que sigue siendo su residencia. Sin embargo, también copyright n es importante tener en cuenta que Kerem es una figura pública y que sus movimientos son constantemente vigilados por los paparazzi. Por lo tanto, es difícil saber con certeza qué copyright estuvo pasando realmente en su vida personal. Las fotos de Kerem entrando y saliendo de Casa Rosa fueron analizadas hasta el último detalle, su expresión superíndice 3n facial, la ropa que llevaba puesta, la presencia o ausencia de otras personas, todo se convirtió en una potencial pista para desentrar aún más menos el misterio. Otra pista que podríamos considerar son las declaraciones de amigos y allegados a la pareja. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de información superíndice 3n, ya que a menudo esto sujeta a interpretaciones y manipulaciones. Además, es muy probable que los amigos de Kerem y Ande no quieran revelar detalles íntimos de su relación superíndice 3n por respeto a su privacidad. La lealtad a la amistad, en estos casos, suele prevalecer sobre el AFU-N de protagonismo mediútico. A pesar de esto, algunos medios de comunicación superíndice 3n han publicado supuestas declaraciones de fuentes cercanas a la pareja, en las que se afirma que la ruptura fue muy difícil para ambos y que existieron muchos desacuerdos y diferencias irreconciliables. Se hablaba de agendas profesionales incompatibles, de diferentes visiones sobre el futuro y de una creciente presión superíndice 3n medio, tica que terminó superíndice 3 por desgastar la relación superíndice 3n. En definitiva, la verdad sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 en Casa Rosa sigue siendo un misterio. No podemos afirmar con certeza si Kerem corrió superíndice 3 a Ande de la propiedad o si fue una decisión superíndice 3n mutua.
Lo que podemos afirmar es que la ruptura de Kerem y Ande fue un evento muy triste para muchos fanáticos y que la historia de Casa Rosa se ha convertido en un símbolo de esa ruptura. Casa Rosa, de ser un símbolo de amor y felicidad, pasó superíndice 3 a representar la fragilidad de las relaciones y la complejidad de las decisiones personales. Es importante recordar que las relaciones de pareja son complejas y que a menudo existen factores que no son visibles desde el exterior. No podemos juzgar las decisiones de Kerem y Ande sin conocer todos los detalles de su situación superíndice 3N. Lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos individuales. La empatia y la comprensión superíndice 3N son fundamentales para evitar caer en juicios apresurados y simplistas. Y ahora, después copyright S de este análisis exhaustivo, a copyright conclusión superíndice 3N podemos llegar. Pues bien, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. La historia de Kerem, Ande y Casa Rosa es llena de interrogantes y suposiciones. Hemos explorado diferentes teorías, analizado algunas pistas y considerado diferentes perspectivas. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos dos. La incertidumbre, en este caso, es la única certeza. Hemos hablado de la relación superíndice 3N y Dulika que vivieron, de los rumores de ruptura, de la teoría de que Kerem le pidió superíndice 3 a Ande que se fuera de Casa Rosa y de las posibles razones de True S de esta supuesta decisión superíndice 3N. También copyright N hemos analizado el comportamiento de ambos después copyright S de la ruptura y hemos considerado las declaraciones de amigos y allegados a la pareja. El viaje por este culebro superíndice 3N ha sido largo y lleno de recovecos. Lo importante es recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad y que debemos ser respetuosos con las decisiones de los demás, incluso si no las entendemos. La vida de las celebridades a menudo es expuesta al escrutinio público, pero eso no significa que tengan que revelar todos los detalles de su vida personal. La línea entre la vida pública y la privada debe ser respetada. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Fue un tema complicado y lleno de matices, pero creo que logramos analizarlo de manera objetiva y respetuosa. Mi intención superíndice 3N no era juzgar, sino explorar las diferentes perspectivas y generar un debate constructivo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les guste. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan ustedes que realmente sucedió superíndice 3 en Casa Rosa? ¿Creen que Kerem le corrió superíndice 3 a Ande o fue una decisión superíndice 3N mutua? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. La interacción superíndice 3N con ustedes es lo que le da sentido a mi trabajo. Y para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, ¿o no? Cara guiño.